Hola, en esta ocasión vamos a hablar de otra película que acabo de ver. Se trata en este caso de Dapoz, como se conoce en su título original, conocida en España como Los Archivos del Pentágono y en América Latina como Los Oscuros Secretos del Pentágono. Como en anteriores vídeos, en este no vamos a hacer una revisión exhaustiva de la película. Lo que vamos a realizar más bien es una revisión de algunos aspectos que se tratan en esta, para de este modo el espectador pueda tener una visión un poco más informada y pueda disfrutar mejor de la cinta cuando la vea en el cine. Modo de ver, el tema principal o uno de los temas centrales de la película es la discusión sobre la pertinencia de la aplicación de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda, entre otras, garantiza el derecho a la libre expresión, la libertad de culto y otro tipo de libertades. Extendernos en este análisis sería un poco innecesario para este vídeo. Sí creo pertinente que hagamos alguna mención sobre este tema de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, porque es un tema que culturalmente puede resultar algo opaco para los espectadores de España y de América Latina. La Constitución de los Estados Unidos fue redactada y a lo largo de los años ha sufrido diversas enmiendas. La primera, que es la que trata en esta película, es relativa justamente a la libertad de expresión. No voy a abundar sobre el tema porque no quiero arruinarle la experiencia a quien esté proyectando ver la película, pero sí les voy a hacer indicación de que a lo largo de los años se han producido una serie de enmiendas. Y una cosa curiosa para los que quieran investigar y quieran enterarse más del tema, pues es que, por ejemplo, la segunda enmienda es una enmienda muy sacada en los medios en los últimos tiempos, que trata justamente sobre el tema de la libertad o el derecho que se otorga a los ciudadanos estadounidenses de poseer armas. Es un tema curioso, por decirlo de alguna manera. Y hay otro detalle que quizás también es muy mediático, como el tema de las enmiendas en la Constitución de los Estados Unidos, que es el caso, por ejemplo, de la enmienda número 18, que es conocida y es muy famosa. Si se los digo así, la enmienda número 18, quizás muchos de ustedes me digan, pero ¿de qué trata eso? Que no parece ser un tema muy famoso. Pues sí lo es. Es la enmienda con la cual se promulgó lo que se conoce como la ley seca. Y además de ser curioso por este tema, porque dio pie a muchas situaciones, incluso reflejadas en otras películas como las de Al Capone, Los Intocables y muchas series de este tipo, pues también es famosa porque hasta la fecha es la única enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que ha sido derogada. Fue derogada 12 años después de su promulgación por la 21ª enmienda. El título original de la película es Dapoz, y esto al margen del título que se le ha dado en América Latina y en España, un poco hace referencia a la intencionalidad del director al momento de hacer esta película. Dapoz es el nombre de un diario, yo diría, mítico del periodismo norteamericano, que es The Washington Post. Se refiere justamente a este diario. Y bueno, les adelanto, creo que esto también les va a ayudar a entender un poco la película y a prepararse para lo que les viene cuando estén sentados en sus butacas, que un poco en el devenir del argumento de esta película, pues se ve el tema de un poco la refundación del Washington Post, que deja de ser un diario estrictamente familiar para salir a bolsa, es decir, para encontrar inversores foráneos, para mejorar su apalancamiento financiero de alguna manera. Y como trasfondo de esta situación puntual del diario, pues se ve el tema de Vietnam
y también se ve el tema de que justamente el manejo que le daba la administración Nixon de ese entonces a cómo se trataba el tema de la guerra en los medios de comunicación. Justamente por eso viene vinculado con el tema de la primera enmienda. Un poco la pregunta con la que tienen que ir los espectadores a la sala de cine es la siguiente. ¿Es justificable que por salvaguardar de alguna manera el secretismo de las operaciones militares de un determinado estado se tenga que censurar a la opinión pública, tenga que esconderse toda la información a la comunidad de un país? Y no se trata de un tema ligero, porque en realidad es un tema ético muy difícil de manejar, porque de un lado tenemos lo que se conoce muchas veces como el patriotismo, el tema de no traicionar a tu país y con todas las consecuencias legales que esto puede tener, una condena penal por traición, por subversión, en los diferentes códigos penales, que adopta muchas formas, pero es básicamente eso, ¿no? Es la violación del secreto de Estado, que tiene consecuencias equiparables a la traición y que hace que la gente vaya a la cárcel. Y bueno, en cierto modo también tiene cierta justificación, porque los estados, cuando emprenden una guerra, una operación militar, tienen algunas cosas que tienen que reservar, que tienen que mantener en secreto. El tema es hasta qué punto esto tiene que ser totalmente secreto, tiene que ser totalmente escondido o totalmente reservado del control público. Es pertinente que para asegurar el éxito en una campaña militar se tenga que esconder todo, absolutamente todo, hasta los secretos más sucios y aberrantes de una campaña de este tipo. ¿Es ético eso? ¿O simplemente para garantizar el éxito de un país en una guerra tenemos que hacer oídos sordos y tenemos que ser ciegos a todo tipo de accionar y dejar a los políticos y a los militares actuar como mejor les convenga? Y sobre estos temas puntuales voy a abordar muy someramente un poco la situación política e histórica que rodea este asunto de los papeles del Pentágono. Estamos en una época muy conflictiva, muy difícil para las relaciones internacionales de este tiempo, ¿no? Solamente voy a anotar un poco el contexto que se estaba viviendo en esta época. La película nos lleva al año 1971 puntualmente. Es un evento que ocurre en el año 1971, que es justamente la revelación de manera indiscreta de una persona que tenía acceso a material secreto sobre las operaciones y sobre los análisis que se hacían sobre la conveniencia de continuar la guerra y sobre las estimaciones de pérdidas y sobre el futuro que se veía en las administraciones presidenciales norteamericanas de ese tiempo, sobre el éxito o el fracaso que se podía ya calcular en esos tiempos. Entonces lo que sucedía es que este evento puntual nos lleva a 1971, pero tenemos que ver que hay precedentes a este asunto. Vietnam era una ex colonia de Francia, lo fue hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta pasado poco después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual fue invadida por los japoneses, y como consecuencia de esta invasión, pues los
Los rebeldes comunistas, apoyados por la Unión Soviética y por China en su debido momento, pues formaron un gobierno comunista en el norte, y con la intención de que esto se extendiese a toda la península a toda la región de la península indochina que compone Vietnam. Entonces, como una consecuencia de esta lucha de descolonización, pues finalmente Francia fue derrotada y los Estados Unidos intervinieron porque había una especie de sensación negativa. Se decía, y esto se conoce como la teoría del dominó, que si los comunistas llegaban al poder en alguna parte del mundo, pues esto simplemente iba a hacer que en otra parte del mundo otro gobierno comunista, otro gobierno de corte marxista tomase el poder, y iba a llegar el momento en que esto fuera irremediable, o sea que todos los gobiernos neutrales o que sean favorables a los Estados Unidos iban a comenzar a caer, y finalmente iba a haber solamente gobiernos comunistas en el tercer mundo. Entonces, este asunto de la teoría del dominó fue lo que impulsó a los Estados Unidos a entrar en conflicto en Vietnam, a meterse en un lodazal del que no salieron muy bien parados. Eso fue más o menos a finales de los años 50, y para comienzo de los años 60 Estados Unidos tenía en Vietnam una representación militar, por así decirlo. No estaban totalmente en conflicto, sino que tenían lo que se puede decir, o lo que se decía, que eran asesores militares, que era un grupo de militares preparados que estaban ofreciendo servicios de entrenamiento a las fuerzas del sur de Vietnam, para que ellos pudieran combatir eficazmente a los insurgentes que tenían en su territorio y que eran apoyados por Vietnam del Norte y por China eventualmente, y por la Unión Soviética también. Entonces esto ocurría a comienzos de los años 60. Entonces esta es la situación que tenemos a comienzos de los años 60. Tenemos un conflicto abierto en el este de la península de Indochina, un régimen comunista en expansión contra un Estado que estaba apoyado por los Estados Unidos y que era un Estado en realidad endeble, un Estado que no ofrecía mayor futuro, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue eso, hubo ese enfrentamiento. Pero paralelamente a esto, la lucha entre el modelo capitalista y el modelo comunista, o mejor dicho, entre las ideologías capitalista y comunista, por decirlo de alguna manera, era global. Entonces, si bien es cierto que tenemos este conflicto en Indochina, en Vietnam, que era un conflicto en el cual todavía Estados Unidos no entraba abiertamente. Al decir que todavía no había una intervención directa de los Estados Unidos, lo que quiero señalar es que todavía estas administraciones norteamericanas no estaban enviando efectivos militares para entrar en un conflicto armado directo. O sea, que no estaban enviando soldados para atacar a los rebeldes que estaban en Vietnam del Sur, como al ejército potencialmente de Vietnam del Norte. Simplemente estaban brindando asesoramiento. Esto era a principios de los años 60. En el contexto global, pues ocurrió en 1962 la famosa crisis de los misiles de Cuba, que será también motivo para abordarlo en otro vídeo probablemente. Lo que debemos de quedar de la crisis de los misiles de Cuba es que fue un momento en el cual hubo una amenaza directa para Estados Unidos por medio del establecimiento de plataformas de lanzamiento de misiles atómicos, la probable instalación de estas plataformas en la isla de Cuba, lo cual era una cosa catastrófica, hubiera sido una cosa catastrófica para los Estados Unidos, tener prácticamente una daga sobre el cuello. Entonces se produjo esta crisis que al final
el presidente Kennedy la resolvió de la mejor manera junto con Khrushchev, que era la figura dominante en la Unión Soviética en ese entonces. Debe quedarnos de este fenómeno histórico, de este evento histórico puntual, el hecho de que hubo esta escalada de tensión. Estamos hablando de 1962. Todavía seguía la tensión muy grande en Indochina. En 1963, como consecuencia de un viaje político, de proselitismo político prácticamente, porque estaba muy cerca de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente de ese entonces, Kennedy, fue a Dallas en noviembre de ese año, y ocurrió un evento que es muy conocido por todos en el mundo, es su asesinato. Estamos hablando del año 63. Este asesinato en cierto modo contribuyó más al tema de la inestabilidad política en Occidente, en el mundo y en particular en los Estados Unidos. Como consecuencia del asesinato de Kennedy, subió al poder el presidente Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson era una persona que estaba convencida de que era necesario de que Estados Unidos interviniese de manera más fuerte, más dramática, por decirlo de alguna manera, en los asuntos de Vietnam del Sur y de Vietnam en general. Entonces vemos que desde el principio de los años 60 se varía la política de Estados Unidos, y esta vez sí se van a enviar efectivos militares para un combate abierto contra las fuerzas comunistas en Vietnam. Entonces tenemos que la administración Johnson apoyó abiertamente y no solamente apoyó abiertamente al gobierno de Vietnam del Sur, sino que envió efectivos militares. Sin embargo, la situación no fue del todo favorable para los Estados Unidos. Haciendo uso de tácticas de guerra de guerrillas, los rebeldes de Vietnam del Sur, y también apoyados por el ejército de Vietnam del Norte, le pusieron las cosas muy complicadas a los Estados Unidos, que estaban pensando en ir a Indochina, a Vietnam, y hacer una guerra de tipo convencional. Entonces simplemente la campaña que podría parecer al principio que sería un paseo militar, o sea, una nación muy poderosa enfrentándose a un país subdesarrollado o al gobierno de un comunista de un país subdesarrollado, resultó siendo un empantanamiento. Y no solamente hubo bajas muy fuertes, muy sentidas, enormes, un costo humano muy grande por parte del ejército de los Estados Unidos, sino que se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, y hubo matanzas, incluso algunas documentadas, una muy terrible que es conocida como la matanza de My Lai, donde sencillamente los soldados norteamericanos ultimaron y mataron a civiles vietnamitas. Como consecuencia de todo esto comenzó a llegar a los medios y comenzaron a haber protestas en los Estados Unidos. Este es el trasfondo político real de la película. Muchos en el gobierno de los Estados Unidos empezaron a criticar a la prensa por esa especie de, le decían, actitud derrotista frente al tema de la guerra. Lo que pasa es que para los gobernantes o para los asesores militares del gobernante de los Estados Unidos, actitud derrotista simplemente comenzó a convertirse en la mera información sobre los excesos que estaba cometiendo el ejército de los Estados Unidos en Vietnam, así como en señalar, en revelar que en realidad no estaban avanzando en ganar en esa guerra, sino que simplemente se estaban empantanando y estaban mandando más y más y más soldados jóvenes norteamericanos a morir prácticamente en ese infierno verde que se convirtió Vietnam.
Para 1971 tenemos a otra administración, con otro presidente, que es un presidente también muy famoso por muchas razones, por diversas razones, no del todo positivas, a decir verdad, que fue Richard Nixon. Y bueno, Richard Nixon era un poco partidario de la política fuerte, de un liderazgo fuerte proveniente del poder ejecutivo estadounidense, ¿no? Y es notable por esta forma de gobernar, se puede decir, casi autoritaria en algunos aspectos. Entonces, para la administración Nixon, el tema era que las cosas eran un poco blanco o negro. O estabas a favor del esfuerzo de guerra norteamericano o simplemente eras un traidor. Y en este contexto es que los medios de comunicación se apropiaron o tuvieron acceso a estos famosos papeles del Pentágono, donde se detallaba el fracaso medido y estudiado y más que previsible de la campaña de Estados Unidos en Vietnam, que justamente ocurre esta discusión judicial en la cual se estaba diciendo que los diarios que los diarios de Estados Unidos no podían publicar noticias sobre secretos de esta guerra. En realidad lo que no quería que se publicaran eran los hechos que indicaban que en realidad Estados Unidos estaba perdiendo la guerra y que los gobernantes sabían desde el principio que estaban perdiendo la guerra y que sabían que no le iban a ganar. Entonces esa era la discusión. Finalmente estamos llegando a lo que es el meollo de la cinta y aquí ya no les cuento más porque eso van a tener que descubrirlo ustedes en la película. Y solamente les voy a dar un último dato que les va a servir un poco para contextuar este asunto de lo que se discute en la película, de lo que se ve en la película. Se quedan muchas cosas en el tintero, muchos temas por abordar, porque en realidad es un periodo histórico muy rico y de mucha trascendencia, incluso hasta la actualidad. Una de ellas, por ejemplo, es el acercamiento de la administración de Richard Nixon a la China comunista, que fue un evento muy importante. Pero algo que quizás es necesario saber para los fines del contexto de la película, de esta cinta, es el tema de lo que sucedió después. Estamos hablando de que la película detalla eventos que ocurrieron sobre el debate de la libertad de expresión en 1971. Pues sucede que en el año siguiente, cuando ya el tema central de la trama de la película ya no es abordado específicamente, ocurrió el famoso escándalo de Watergate, en la cual se detallan manipulaciones por parte de gente allegada a Richard Nixon, de las cuales era evidente que el presidente no podía estar ajeno. Esta película, que es Todos los hombres del presidente, que también viene de un libro que tiene el mismo título, fue escrita por dos periodistas justamente del Washington Post. Y aquí está el tema curioso, ¿no? Que el año anterior se discutió sobre el tema de la libertad de expresión y sobre ese manto negro que el Poder Ejecutivo quería imponer sobre los periodistas y los medios de comunicación. Y al año siguiente justamente estalla este escándalo político que finalmente llevaría a la renuncia del presidente de Estados Unidos y tendría muchas consecuencias. Hay algunos que piensan que el que Vietnam del Sur haya fracasado, haya caído tan estrepitosamente porque fue derrotado por las fuerzas comunistas del norte en 1976, un poco también tuvo como consecuencia el hecho de que la administración Nixon cayera de forma tan estrepitosa,
porque si bien es cierto habían acuerdos de paz que se estaban negociando y Estados Unidos se estaba saliendo de la guerra, salió la guerra de hecho entre 1973 y 1975, pues se prometió ayuda militar que finalmente después de la caída de Nixon no se llegó a concretar. Entonces es una serie de eventos que van hilvanados y van reunidos en todo esta cadena de sucesos. Me gustaría poder profundizar sobre el tema, pero como dije en el principio, no quiero que esto se convierta en una conferencia, porque simplemente es un video divulgativo y es algo para que a los que lo vean les pique la curiosidad y vayan al cine. Y como nota personal, y esto ya para terminar ya este video que ya está bastante largo, bueno, me salió largo, yo no quería que me saliera tan largo, pero finalmente me terminó saliendo así. Es una cosa, incluso diría hasta sentimental. En la película se puede ver cómo se hacían los diarios en ese entonces. Entonces uno puede observar el tema del cajismo, la linotipia, que era la forma cómo se distribuía, cómo se maquetaban los diarios antes de que existiera la tecnología de los ordenadores, de las computadoras. Me trae una nota sentimental y digamos nostálgica, porque esa manera de hacer diarios actualmente ya no existe. Todo eso ha sido reemplazado por los ordenadores, por los programas, los software y todo eso. Y me trae esa cuestión sentimental porque eso es algo que yo sí he visto. Cuando yo era pequeño yo veía a mi padre hacer la maquetación de ese modo, con linotipia, del modo antiguo, como se hacía la maquetación, con maquetas, y eso simplemente como una nota personal, como una nota sentimental, ¿no? En todo caso, la película es muy buena en realidad, a mí me gustó y les invito a que la vean. Está señalada de muchas maneras, se dice incluso que hasta tiene un cierto sesgo anti-Trump y muy feminista, ¿no? Pero es algo que siempre hay en el cine de Steven Spielberg. O sea, Steven Spielberg siempre hace eso, siempre como que lanza un mensaje al presente cuando hace una película histórica. Pasó también con Múnich y bueno, aunque no es una película reciente, quizás algún día le hagamos un vídeo para entender un poco el asunto histórico. Y bueno, ya me extendí demasiado. Así que amigos, pues es todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pues tienen más vídeos como este todos los días.